Hola a todos. Yo voy a dar la presentación esta semana sobre una de las lecturas. Espera, tengo que empezar el PowerPoint ahí. La lectura de García, que se llama Decolonizing Foreign Second Heritage and First Languages. Y la verdad es que esta lectura es súper interesante, al menos para mí. Y tiene además muchas conexiones con mi propio proyecto de tesis, ¿no? Que realicé este año. Entonces, para dar un resumen súper breve, porque la verdad es que no quiero inundarme demasiado en lo que todos ya hemos leído, ¿no? Para dar ese resumen, primero, García habló un poco de los orígenes del inglés y también del español. Y entonces después lo que se llama la invención, ¿no? de estas lenguas y también las lenguas nombradas, como por ejemplo las lenguas extranjeras, segundas lenguas, primeras lenguas, lenguas de herencia, ¿no? Y además la invención de los términos del bilingüismo y del multilingüismo, ¿no? Y argumenta que estos términos o estas lenguas nombradas, digamos, son como herramientas para añadir a las jerarquías de poder y de mantener las estrategias, digamos, del racismo. Entonces después habla un poco de los programas para el estudio de cualquier idioma. Y como ya he mencionado, bueno, el racismo que viene o que surge del uso y la implementación de estas lenguas nombradas. Y entonces después nos da un snapshot, ¿no? De las experiencias diversas de los estudiantes latinx, ¿no? Porque son experiencias muy diferentes. Y al final nos habla un poco sobre lo de translanguaging, lo que para mí es lo más interesante de todo eso. Bueno, entonces para hablar un poco de lo que he notado mientras leía esta lectura de García, ¿no? Veo más o menos como una estructura muy grande, ¿no? Que tiene más o menos un tipo de como flow, ¿no? Muy interesante que pueden ver aquí, ¿no? Primero, como ya hemos hablado mucho de las comunidades imaginadas de Anderson, ¿no? Entonces creo que lo que veo después de leer esta lectura es que todo comienza ahí con la creación, el desarrollo, el mantenimiento de una comunidad imaginada, ¿no? Ya hemos hablado de cómo se construye eso y tal. Entonces, tenemos la comunidad imaginada. Lo que viene después, quiero decir, es más o menos como lo que la comunidad imaginada da a la luz, de cierta manera, para dar una metáfora, ¿no? La invención o inventa estas lenguas nombradas, ¿no? Porque son son como construcciones sociales, ¿no? No son reales estos conceptos, estas lenguas nombradas, tanto como la comunidad imaginaria es eso, ¿no? Es imaginada, ¿no? Entonces, tenemos ahora las lenguas nombradas que vienen de la existencia de esa comunidad imaginada. Y después tenemos lo que viene de eso, la lengua nombrada, las lenguas nombradas dan a la luz algo más, que es
la educación. Bueno, la educación es más o menos como el instrumento, ¿no? Eso es lo que menciona García en, en esta lectura, ¿no? Um, Llama a la educación como algo de un instrumento que quiere, ¿no?, usar y difundir estas lenguas nombradas y todo lo que viene con, con esas lenguas, ¿no? Y entonces lo que tenemos al final de todo eso, después de ver todo ese flow, ¿no? Lo que viene al final es el mantenimiento de esas mismas estructuras de poder. Y eso es como vemos que esta estructura es más como una máquina, ¿no? Y funciona para seguir, ¿qué es la palabra? Como creándose, inventándose de nuevo cada segundo, ¿no? Y eso es súper interesante. Entonces, tenemos esa estructura súper grande, súper, bueno, sobre todo súper opresiva, la estructura. Y entonces tenemos lo que podemos usar para causar como interrupciones, destruir la estructura de cierta manera, o es el translanguaging, ¿no? Y eso, creo que eso es, diría, lo más importante de todo eso, ¿no? Porque vemos, esto es la estructura, esto es cómo van las cosas, pero tenemos que hablar del translanguaging y cómo eso puede interrumpir el funcionamiento de una estructura tan opresiva, tan racista, ¿no? Y eso es translanguaging, ¿no? Entonces, ¿what es eso, no? ¿Qué es translanguaging? Y tengo una definición que viene de García y Klein, que había usado en mi propio proyecto de tesis. Y lo define de la siguiente manera. The process by which students and teachers engage in complex discursive practices in order to make sense and communicate in multilingual classrooms. Translanguaging includes code switching, which is the shift between two languages in context, but differs from it in significant ways, for it includes other bilingual practices that go beyond a simple switch of codes, such as the translanguaging pedagogy introduced by Sen Williams, ¿no? Y esa es la pedagogía que había mencionado García en la lectura de esta semana, ¿no? Where bilingual students read in one language and then take notes, write, or discuss in another. Entonces, eso es, en un nutshell, translanguaging. Entonces, si tenemos eso en mente, ¿no? Tenemos en mente la definición y lo que quiere decir realmente translanguaging y cómo eso puede interrumpir la estructura opresiva que ha creado las comunidades imaginadas y las lenguas nombradas. Y lo que había notado es la idea de tomar otras perspectivas, ¿no? Y ver las cosas desde una lente diferente. Y quería compartir con ustedes tres como diferencias que he notado mientras leía esta lectura. La primera es que hay una diferencia entre la perspectiva del hablante versus la perspectiva de la construcción. Y eso quiere decir la construcción de la lengua nombrada, lo que sea, ¿no? Entonces creo que para pensar en el translanguaging y el método de usar translanguaging, tenemos que, como maestros, como personas, como sujetos, individuos, tenemos que tomar esa primera
perspectiva, ¿no? La perspectiva del hablante en sí y no la perspectiva de la construcción de esa lengua nombrada. Segundo, una diferencia existe entre la perspectiva eurocéntrica versus la perspectiva de los sujetos minoritizados, digo. Entonces, de nuevo, creo que para realmente acceder al potencial de los métodos de translanguaging, tenemos que tomar la primera perspectiva, no, pero la segunda, ¿no? La perspectiva de los sujetos minoritizados, en vez de la eurocéntrica. Y finalmente la tercera opción que tenemos aquí, lo he llamado, que por un lado tenemos la lengua enjaulada, ¿no? La lengua que solo existe entre ciertas fronteras, ciertas líneas, y cuando cruzas esta línea X, no sé qué, hay que cambiar de lengua, ¿no? Son como lenguas muy separadas, versus la idea de la lengua fluida. Y eso es lo que menciona mucho García en esta lectura de esta semana, ¿no? La lengua fluida. Entonces creo que como ya he mencionado, realmente acceder al potencial de translanguaging y la práctica de translanguaging, hay que tomar en mente la ideología o la idea de pensar en la lengua como algo fluido, como un acto, ¿no? No es que estemos hablando la lengua, bueno, sí, es verdad, pero estamos haciendo la lengua, ¿no? Es parte de nosotros. Y así tiene que ser algo fluido. Bueno, y solo para dar o volver a las ideas que ya hemos discutido antes en otras semanas, quería volver a las ideas de Ansaldúa, ¿no? Porque creo que es algo súper, digamos, pertinente a lo que estamos hablando ahora. Y dijo, until I'm free to write bilingually and to switch codes without having always to translate, while I still have to speak English or Spanish when I would rather speak Spanglish, and as long as I have to accommodate the English speakers rather than having them accommodate to me, my tongue will be illegitimate. ¿No? Entonces ya hemos leído eso, pero creo que es algo muy poderoso, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de los métodos de translanguaging, ¿no? Y menciona Spanglish, menciona como esa idea de las lenguas separadas, ¿no? Cambiando entre el inglés y el español, y realmente es más como una lengua enjaulada, ¿no? Una persona enjaulada al final. Y para responder como de cierta manera a Ansaldúa, tengo esta segunda cita aquí que viene, de García y otras personas, pero que viene de The Translanguaging Classroom. Y dicen, when we make a space for students to use all the linguistic resources they have developed to maneuver and navigate their way through complex content, a myriad of learning opportunities open up. Rather than watering down our instruction, which risk oversimplification and rob students of opportunities to engage in productive grappling with text and content, translanguaging better enables us to teach complex content, which in turn helps students learn more successfully. ¿No? Entonces vemos como una respuesta a este realmente dolor que expresa Ansaldúa. Vemos que podemos empezar a aprender sobre translanguaging y sus métodos y cómo sus métodos pueden deconstruir la estructura opresiva de las lenguas nombradas que tenemos ahora en nuestra comunidad imaginada. Ok, bueno, al final
tengo algunas ideas sobre estrategias concretas para, o sea, con referencia a translanguaging. Entonces, rápidamente, primero, creo que tenemos que reconocer primero nuestras ideas preconcebidas y predisposiciones para poder seguir en ese proceso de pedagogía crítica, ¿no? Porque ya hemos hablado en la semana pasada o la semana antes, no me acuerdo, pero sobre cómo eso de la pedagogía crítica es realmente un proceso. Y para seguir en ese proceso tenemos que todos los días reconocer cuáles son nuestras predisposiciones, ¿no? García había hablado, había mencionado en la lectura de esta semana y habló sobre, ¿no? Todos esos estudiantes latinex y sus experiencias diferentes en múltiples clases, ¿no? Y cómo las ideas preconcebidas de cada uno de esos maestras ¿no? Tenía como un impacto en el éxito que tenían sus estudiantes o la falta de éxito, ¿no? Entonces es la clave. Entonces después o mientras, digo, como es el proceso, mientras reconocemos y tratamos de construir eh, esas ideas preconcebidas, tenemos que pensar en cómo no podemos basar el uso de la lengua del estudiante, cualquier estudiante, en el color de su piel ni en el país donde nació, ¿no? Porque la lengua es algo fluido, como ya hemos dicho, ¿no? Y no podemos tener esa idea de que, ok, si una persona nace en Estados Unidos, van a hablar inglés. O si una persona nace en no sé cuándo, no sé dónde, habla X lengua, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco esas predisposiciones, ¿no? O quitarles. Bueno, y al final, pienso en la conexión de esta lectura de García con las ideologías lingüísticas de Ruiz, y más específico, la lengua como derecho, ¿no? Y eso tiene conexión con lo que había mencionado García sobre full linguistic repertoire o el potencial lingüístico que tenemos que reconocer en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces creo que tenemos que adoptar más o menos esta ideología de ver la lengua de cualquier persona como su propio derecho. Y así podemos comenzar a ver y acceder al potencial lingüístico de cada uno. Bueno, y entonces para concluir, tengo la cita de García, que viene al final para como ver todo esto funcionando. Dijo, la pedagogía de translanguaging es una herramienta para la justicia social, ¿no? Vamos a volver a la idea de esa pedagogía crítica, ¿no? Es una parte de eso. Interrumpiendo las jerarquías lingüísticas de las lenguas nombradas y las personas que los estados-naciones y sus escuelas han construido, ¿no? Entonces creo que al final, aunque esto parece como una estructura casi imposible de eliminar, ¿no? Las lenguas nombradas, la idea de lenguas extranjeras o la idea de segundas, primeras lenguas, creo que tenemos un poco de esperanza, ¿no? Que viene de la pedagogía de translanguaging y su uso como una herramienta para la justicia social. Bueno, y para realmente concluir, tengo las preguntas aquí. ¿Qué podemos hacer como maestros para explorar el potencial lingüístico de nuestros estudiantes y diseñar nuestras lecciones para acceder a ese mismo potencial?
Segunda pregunta, ¿hay un lugar para el inglés en la clase de español como lengua extranjera o el cambio de códigos, por lo menos entre inglés y español? Es una pregunta que tengo yo misma. O qué tal el uso de Spanglish o múltiples dialectos. Creo que ya hemos pensado un poco en esa pregunta, pero después de leer y hablar un poco más sobre translanguaging y los métodos de translanguaging, ah, quería volver a esa misma pregunta para ver si algo ha cambiado o no sé. Y últimamente ya hemos hablado, bueno, de translanguaging. ¿Creen que hay otras maneras o otros métodos de empezar a deconstruir las jerarquías de lenguas nombradas en las escuelas? Bueno, gracias a todos y espero sus comentarios.